Bueno, el ejercicio que me correspondió fue el 2051. Dice, una máquina de Carnot opera entre dos fuentes de calor a temperaturas TH y TC. Un inventor propone aumentar la eficiencia operando una máquina entre TH y una temperatura intermedia T', y una segunda máquina entre T' y TC, usando el calor expulsado por la primera. Calcule la eficiencia de este sistema compuesto y compárelo con la máquina original. Entonces tenemos que la máquina original cuenta con una temperatura, con unas temperaturas, máquina original cuenta con unas temperaturas TH y TC, y que un inventor crea dos máquinas. Inventor crea la primera máquina, que es de temperatura TH hasta una temperatura T', y que crea otra misma máquina como una máquina continua, que dice inventor 2, que dice que la temperatura T' hasta una temperatura TC, y dice que el calor de la primera máquina llega hacia la segunda máquina. Entonces la segunda máquina toma como el calor expulsado de la primera. Entonces, calor expulsado. Listo. Ahora tenemos que, como primera ecuación, tenemos que Q baja, el calor bajo, sobre el calor alto, es igual a menos temperatura baja sobre temperatura alta, y estos dos son reservorios de temperatura. Esta es la misma ecuación que tenemos en la ley de Carnot. Temperatura. Listo. Entonces tenemos también que Q alta, o bueno, calor alto 2 de la segunda máquina es igual a menos calor bajo 1, que es pues de la primera máquina, por temperatura baja 1. Esto lo podemos como encontrar con ayuda de estas ecuaciones de la ley de Carnot. Entonces también tenemos que calor alto es igual a temperatura prima, y temperatura alta 2 es igual a temperatura prima. Tenemos que temperatura alta es igual a TH, y que temperatura baja 2 es igual a TC. Listo. Luego nos piden calcular la eficiencia energética ya teniendo todos estos datos conjuntos. Entonces, eficiencia energética la tenemos como W1 más W2, que corresponde como al trabajo propuesto, y QH1. Entonces, eficiencia energética la tenemos como lo que hace la primera máquina con lo que hace la segunda máquina. Entonces tenemos como Q alto 1 más Q bajo 1 más lo de la segunda, que es Q alto 2 más Q bajo 2 sobre la QH1 que teníamos anteriormente. Y esto lo podemos resumir como que Q alto 2 es igual a menos Q bajo 1. Como tenemos como esta condición, esto lo podemos simplificar y nos queda como 1 más Q bajo 2 sobre Q alto 1. Listo. Esta es nuestra primera eficiencia energética. Entonces tenemos... Listo. Para la segunda parte tenemos que Q bajo 2 es igual a menos Q alto 2 por temperatura baja 2 sobre temperatura alta 2. Y tenemos que menos Q alto 1, bueno, lo despejamos. Tenemos que menos Q alto 1 es igual a Q bajo 2, Q bajo 1 por temperatura C o temperatura T'. Y tenemos que, haciendo una igualación de ecuaciones, tenemos que temperatura baja 1
sobre temperatura alta 1 por temperatura C sobre T' es igual a menos Q alta 1 por el temperatura prima sobre TH con TC sobre T'. Y lo podemos simplificar dando, bueno, tenemos esta parte y la simplificamos solamente como eficiencia es igual a 1 menos TC sobre TH. Entonces ya tenemos la segunda eficiencia y podemos decir que las eficiencias son aproximadamente las mismas pues con obviamente la máquina original teniendo TH y TC y la máquina de los inventores con las TH y TH y de T' y de T' a TC, pero las eficiencias energéticas parten como en del mismo principio.